Amigos de YouTube, me da un placer saludarlos. Vamos a hablar ya no temas de fútbol. Vamos a hablar de algo que sucedió hoy exactamente hace 22 años en Santa Catarina. Un 18 de diciembre del año 2000, hace exactamente 22 años. Hubo un accidente en la avenida Cuauhtémoc y la vía a México en por la empresa Protexa. Un camión de la ruta 120, que hoy es la 400, se disponía a ir hacia Monterrey. Venía saliendo de la Colosio hacia las vías. Y el chofer, que se llamaba Víctor Hugo García Rivera, intentó ganar el paso al tren porque tenía el recorrido retrasado. A los choferes, en aquel entonces, no sé cómo esté ahora, lo sancionaban económicamente si el recorrido no lo traían bien, lo iban atrasado, pues le rebajaban el sueldo. Intenta ganar el paso a las vías del tren de la desaparecida TFM, y los pasajeros iban arriba de 40 pasajeros que iban a su trabajo, iban a la escuela. La mayoría de la gente iba a trabajar. Le gritaban: detente, alto, eh, detente, no lo vas a hacer. Y el chofer, el Víctor Hugo, dice: sí la hago. Y dan el contronazo, llega, intenta ganarle el paso al tren, no lo logra, y se lo lleva y se lo pesca se lo arrastra alrededor de 100 o 150 metros. Se detuvo ahí por las canchas del almacén Protexa que está enfrente, y deja como resultado una tragedia. 18 muertos, creo que eran 12 hombres y 6 mujeres, eh, partes mutiladas de cuerpos. Hubo gente que quedó con secuela, la gente que sobrevivió. Había como 17 lesionados de gravedad. Los llevaron al hospital de zona, llegaron las televisoras. Voy a omitir el nombre de las televisoras. Eso fue alrededor de las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Eso fue hace 22 años. Una imprudencia le costó cara al chofer al querer ganarle a la locomotora. Y lamentablemente pues ocurre esto. Gente de protección civil decían que habían encontrado comida en el camión. Ustedes dirán: ¿cómo es que encuentras comida en un camión urbano? O sea, era el alimento o el lonche de la gente que iba a trabajar. Imprudencias que pasan en la actualidad. No crean que esto no sigue ocurriendo. Sí, claro que sigue ocurriendo. El chofer escapa. Se había declarado muerto. Pensaban que había fallecido en el lugar. Sin embargo, pues entre los muertos y los heridos no encontraron al chofer. Pero ¿qué pasa aquí? Él escapa del lugar, obviamente huye. A un comunicador en ese entonces de la televisora de San Ángel, de aquí de Monterrey, recibe la llamada de un abogado que le dice que estaba en Tampico, Tamaulipas. Él se va, voy a omitir el nombre del comunicador, se va hacia allá para entrevistarlo, y ahí estaba. Pues le confesó que él pensaba que le iban al paso al tren, que estaba muy arrepentido, que se quiere entregar, pues porque fue el más buscado en aquel entonces por las autoridades de Nuevo León. Obviamente los vecinos estados, en toda la república era el más buscado, inclusive hasta en Estados Unidos. Al año siguiente, 2001, diciembre del 2001, él se entrega a las autoridades, haciendo cargo, pues se le imputó una condena de 12 años y 6 meses de prisión por homicidio imprudencial. ¿Por qué? Porque el tren siempre va a traer preferencia, y dañó vías federales a comunicación porque te atraviesas el tren y el tren siempre trae preferencia. Es algo que a los automovilistas, sobre todo a los choferes, transportistas, es lo que deben de ver. O sea, el tren siempre va a traer preferencia. Por más que le quieras, no le vas a ganar el paso al tren. Y ocurre pues con estos 18 muertos y 17 heridos de gravedad. Hubo gente que perdió partes del cuerpo, perdió un brazo, perdió una pierna.
Estaba viendo los testimonios de la gente, pues un señor, se le murió su señora en el accidente. Vi comentarios del YouTube que se le murió una tía, se les murió un amigo, hubo gente que se les pasó ese camión y pues son muchas historias que uno se entera. El año pasado mi abuela materna, que vive en Santa Catarina, vive en la Fama 3, a mí me contó que una amiga de ella sobrevivió al accidente. Desconozco si quedó con secuelas, pero son imprudencias que lamentablemente los choferes, los transportistas, los automovilistas siempre cometen cuando uno va a la calle y van a pasar las vías federales del tren. Y bueno, no crean que es la única tragedia. Que sí fue, que dio mucho de qué hablar. Y en ese entonces pues las rutas pues eran de, no del timbre, sino que eran de arrancar la cuerda. Yo me acuerdo porque agarraba esos camiones en aquel entonces. Y ahora el camión ya es más moderno. Pero siempre las influencias de los choferes siempre ha existido. En el 2015, en febrero, creo que fue en Villa de García, hubo un accidente similar. Camión le quiere dar paso al tren y ahí hubo más muertos. Ahí hubo como 21 o 24 muertos, desconozco. Eso fue un día de San Valentín del 2015, ya va para 8 años ese accidente. Pero ¿por qué se habla más de la ruta 120 contra el tren? Que ahora le cambiaron el número hace como 17 años. En el 2005 pasa ruta 400, que es la misma. Pero pues las imprudencias de los choferes siempre están a la orden del día. Por más que uno le diga, pues no entienden. Que no hablo de todos. No hablo de todos, hablo de gente que le quiere ganar el paso al tren. Y después creo que fue hace un año, o fue hace poquito en Escobedo, también un camión en la carretera Monclova le intenta dar el paso al tren, se lo lleva el tren de rojo y reportaron un muerto y creo que 4 o 5 heridos, no sé, ahí desconozco cómo fue la cifra. Y en Santa Catarina también, pero con la ruta 155 que va para Fleteros y la Puerta Mitras también hubo un accidente y también hubo muertos. Desconozco los muertos y los heridos, pero también hubo un accidente. O sea, son imprudencias que uno como automovilista o como chofer o como transportista, la gente que conduce cargas pesadas, pues tiene que estar al pendiente, porque sobre todo los choferes, porque ellos llevan una gran responsabilidad llevando vidas en un camión urbano o en un transporte personal. También ha ocurrido eso. En Salinas Victoria también hubo de un camión que chocó con la pipa y hubo muchos muertos. Acá en Salinas Victoria creo que fue hace un año. Y hoy en la tarde, acá por la carretera Agua Fría, entre límites entre Suazo y Apodaca, creo que ya pertenece a Apodaca, chocaron 2 camiones. Esto fue hoy en la mediodía. Al parecer hubo heridos. No hay muertos, afortunadamente, gracias, no hay muertos, pero hubo un chofer que están responsando. Voy a omitir el nombre del apodo del chofer, que pues ahí está muy peligroso. Se le conoce como la curva de la muerte o la curva del diablo. Esto fue acá en Agua Fría. Hay que tener cuidado, sobre todo en estas épocas de cambio de temperatura. Si nos tenemos que cuidar también de la salud, de una gripa, ahorita que ya hubo el rebote del COVID-19. Ahora también nos tenemos que cuidar también. Y esto es siempre, no crean que no por los cambios de temperatura, pero como está el pavimento resbaladizo, pues también tiende mucho a que haga accidentes. Y los 2 camiones quedaron destrozados. Quedó una señora prensada. No sé si, creo que la lograron sacar, desconozco. Iba un señor con traje militar, no creo que sea militar, sangrando también, o sea, con sangre, o sea. Sí, no me quiero imaginar cómo la pasaron los pasajeros de hoy en a mediodía, cuando el impacto, porque fue tremendo. Están ya en las redes sociales, ya están señalizando un chofer. Y bueno, pues hay que tener prudencia, hay que tener mucho cuidado. Si están viendo esto, gente que es choferes, que son transportistas o que son automovilistas más que nada también, pues hay que tener mucho cuidado con las carreteras, con el pavimento resbaladizo y con las vías del tren. Como dices, detente
Cuando veas más bien, detente, voltea, y si no viene, le das. Porque más vale perder, llegar tarde, llegar a tu destino, que perder la vida. Así que pues un gran abrazo. Hoy exactamente 22 años de la ruta 120. Que qué casualidad, 18 de diciembre en el 2000 fue lo de Santa, que hubo 18 muertos lamentablemente, y ahora ocurre uno exactamente la misma fecha, pero 22 años después. Acá, gracias a Dios, no han reportado muertos. Los dos camiones quedaron destrozados de la parte de adelante. Esto fue la curva que da entre Agua Fría, municipio de Apodaca, límites entre Apodaca y Suazo, Nuevo León. Les deseo una excelente noche. Que tengan un inicio de semana. Vienen cambios bruscos de temperatura. Hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidarse. Y recuerden esto. Escucha el tren. O cuando van por las vías del tren, escucha, alto, detente y deja que el tren siga. Ya cuando se vaya el tren hay que seguirle. Y no nada más con el tren, sino con pavimento resbaladizo. Y tener cuidado al momento de manejar. Les deseo un excelente inicio de semana y que estén muy bien. Y mucho cuidado al momento de manejar. Saludos.